Sus nuevos vecinos eran muy diferentes. No venían de otras partes de Europa, como antes, y mantenían sus tradiciones y costumbres. No eran bienvenidos en muchos casos, y quitaban los trabajos o bajaban los sueldos. No aparecían de a poco en poco, sino que por su presencia masiva degradaba de golpe pueblos y barrios. No se adaptaban a la cultura dominante y generaban inseguridad y violencia en las calles. No respetaban los valores de su entorno comunitario, empezando a cambiar el entorno con sus niños, sus ropas y sus tiendas. Y sobre todo, nos sustituirían. Camus le puso nombre a la versión considerada más extrema del miedo a las repercusiones de la eclosión de los procesos migratorios de la edad global y posmoderna en Occidente. Le Grand Remplacement era el nombre para una teoría, en principio marginal, que hablaba de invasión y miedo, de cambio y pérdida, y de reemplazo y lucha, y que forma paulatina fue llenando, directa o indirectamente, redes sociales, medios de comunicación y debates políticos sobre las consecuencias materiales y simbólicas de dichos procesos migratorios. Por ello, en sus primeros años se rechazaba o minusvaloraba esta teoría, circunscribiéndola a grupúsculos de extrema derecha de poco impacto, herederos de posiciones neofascistas o neonazis minoritarias, o al campo de conspiraciones alarmantes elaboradas por reacciones derechistas dentro de una espiral extremista de discurso de odio, noticias falsas y desinformación. Pero años después de su formulación, la misma se encuentra incardinada de manera general o parcial en los principios foros de los emergentes discursos del control o rechazo de dichos procesos migratorios y sus consecuencias multiculturales, bien como supuesto referente en los modernos movimientos políticos y culturales denominados como nacionalistas, identitarios o soberanistas, bien como ingrediente destacado en el fenómeno contemporáneo de la batalla cultural. Primera etapa: la invasión inevitable. Algunos vecinos empezaban a tener miedo. En diferentes barrios y pueblos de Francia, como de otros lugares de Occidente, se iban produciendo una lenta sustitución de la población. Desaparecían las familias de ciudadanos blancos y cristianos, así como de asimilados de origen europeo, y se llenaban los edificios comunitarios de migrantes africanos y musulmanes. Los primeros se marchaban a urbanizaciones lejanas o desaparecían sin descendencia, y los segundos ocupaban esos nichos vacíos que se reproducían a toda velocidad, con tasas de natalidad asombrosas. Ya no se temía la invasión de los vecinos históricos tras el fin de las guerras civiles europeas del siglo XX, y los extranjeros que iban llegando al bienestar occidental de posguerra se integraban sin muchos problemas. Tras décadas, un libro se convirtió en superventas. Escribía sobre ese miedo atroz y se recuperaba para comprender el germen de esa novedosa y peligrosa teoría del gran reemplazo. Se buscaron antecedentes de la misma y se encontraron en una novela casi desconocida, más allá de lectores cercanos a grupos tradicionalistas o conservadores, y que habían sido citada por Camus, Le Camp de Descens, escrita en 1973 por Jean Raspail. Se volvió, casi de repente, en un clásico imprescindible para leer el ascenso de los nuevos nacionalismos identitarios y soberanistas. Una vieja obra distópica donde se anunciaba, entre el racismo para unos y la profecía para otros, el ocaso de la civilización occidental ante la invasión migratoria de habitantes y valores del tercer mundo. Traducida al español como El desembarco, durante años fue una obra limitada a círculos de la llamada extrema derecha francesa, pero en el 2013 el texto de Raspail se convirtió en uno de los más vendidos de Francia, siendo publicado en numerosos idiomas. El título original, Campamento de los Santos, hacía referencia al último libro bíblico, el Apocalipsis, cuando reaparecía Satanás para aplastar a los viejos pueblos. Se acaba la era de los 1000 años. Ya salen las naciones que están en los
4 lados de la tierra y que abundan tanto como la arena del mar. Partirán en expedición por la superficie de la tierra, ocuparán el campamento de los santos y la muy amada ciudad. A partir de una pequeña crónica titulada La Armada de Dernier, publicada en 1971 por Raspail, este comenzó la redacción de su libro en una villa frente al mar Mediterráneo, en el lugar donde todo cambiaría, donde se produciría el desembarco temido, donde arribaría el éxodo desde Francia, desde Asia, desde la población hindú llegaría a la soñada Europa occidental, en especial a Bélgica y Francia, donde los denominadores serían dominados. Allí, en la bella Costa Azul, se comenzarían a sufrir los efectos de una decisión, aquella por la cual el gobierno belga decidió permitir a las parejas nacionales adoptar niños pobres de la India. Una decisión que provocó inmediatamente la avalancha de padres indios decididos a entregar sus hijos a la embajada belga en Calcuta. Aprovechando el caos, el gurú indio llamado como Niño Monstruo organizó una inmensa flota para llevar a miles y miles de sus compatriotas hacia la lejana Francia. A ella se sumaron, como efecto llamada, multitudes de asiáticos y africanos desesperados, arribando a sus playas francesas cientos de embarcaciones de todo tipo, saturadas de gente oscura y subdesarrollada, pobre y desesperada. Tras diversas peripecias a mar abierto de esas naves, narradas con crueldad, nadie sabía lo que hacer, y por ello se desatará en la novela un apocalipsis muy terrenal. Así escribía Raspail. 2 campamentos se enfrentan entre sí. Uno cree en los milagros y el otro ya no cree en nada. El que levantará las montañas es el que ha mantenido la fe. Vencerá. El otro, la duda mortal ha destruido todo, será derrotado. De un lado la compasión por el que llega y del otro los derechos de los que ya están. Desheredados, hacinados en los barcos y escenas de supervivencia, un reguero de muertos por el mar y gente capaz de hacer lo más depravado por sobrevivir. Raspail continúa. Los barcos se vaciaron por todos lados como una bañera desbordante. El tercer mundo estaba goteando y Occidente sirvió como alcantarilla. Por Raspail, la dirección a la rica tierra prometida, las televisiones europeas. Ellos tomarán el poder, políticos divididos en cómo proceder ante un reguero interminable de personas atrasadas y extrañas que se extendía a modo de efecto llamada por medio mundo. Unos hablaban de bombardear los barcos, otros de acoger a más, y algunos de crear una nación flotante para evitar que lleguen a la tierra. Ellos perderán. En Francia, su Francia, epicentro de la trampa, los que mandan o pueden mandar discutían entre acoger a todos los refugiados sin tomar medidas y sin medir los efectos, o parar la invasión como la fuerza, sin miramientos y sin piedad ante el inevitable cambio político y cultural que los recién llegados iban a provocar. Pero no había nada que hacer. Caía Francia, su Francia, las migraciones incontroladas se desataban ante la flaqueza propia y la desaparición ajena, llegando incluso a Rusia o a los Estados Unidos de América. Y Suiza, la única nación resistente a la invasión, se plegó ante la presión internacional. Católico y monárquico, Raspail veía desmoronarse finalmente el mundo tradicional. Su libro era el epitafio del viejo Occidente. Cristiano derrumbado primero, con el cambio progresivo de mentalidades desde mayo de 1968 y después arrasado por hordas de pobres sin nada que ver con su destino final. Por ello casi nadie lo leyó y a casi nadie le importó, en las horas previas a la era global y posmoderna, las elucubraciones extremistas de un simple reaccionario. Por esa olvidada fábula xenófoba o esa predicción incorrecta volvió a la venta y al debate. Sus frases retumbaban en viejos y nuevos nacionalistas tras el impacto de la teoría de Camus. Se subrayaban muchas de las tesis que Raspail desplegaba en su texto. Ahora, cuando el tercer mundo se ha desplomado sobre nosotros, podemos verificar
que su dinámico inconsciente ha hecho valer su fuerza en todo. Porque un día, ese día llegaría en el que en la costa de la Riviera Francesa comenzaba a la invasión con cientos de ruinosos barcos que trasladaban a miles y miles de migrantes, provocando el pánico, el desconcierto o la ira de ciudadanos y políticos locales. Forman parte simplemente del movimiento perpetuo de las fuerzas que, oponiéndose, forjan la historia del mundo. Los débiles se eclipsan, después desaparecen. Los fuertes se multiplican y triunfan. La selección natural era inevitable, sobre todo cuando se abandonaban las viejas convicciones, especialmente la orgullosa patria cristiana para la que nacer y por la que morir. La resignación que debe practicar los perdedores es el respeto que merece el que tiene las ganas de ganar, cae en el olvido cada vez que su bando se encuentra en inferioridad de condiciones. Él lo veía cuando otros miraban para otro lado. Occidente, trágicamente minoritario, tras sus murallas desmanteladas, perdiendo batallas en su propio territorio, empieza a percibir asombrado el sordo estruendo de la formidable marea que amenaza con sumergirlo. Y le tocaba el turno al poder europeo, hegemónico durante siglos. Así fue como murió el Imperio Romano, a fuego lento. Es cierto, aunque esta vez puede ser que se produzca un incendio repentino. Tras la Segunda Guerra Mundial, los habitantes europeos occidentales vivían absortos en el hedonismo y bienestar posbélico, pensando que no iban a rearmarse moralmente, que las amenazas habían acabado para siempre, que solo importaba consumir cosas, que desde el otro lado del Atlántico vendrían de nuevo a salvarles. Por ello, la plácida existencia de los locales se vería alterada e inevitable y súbitamente con una invasión no tan imprevista de emigrantes famélicos y oscuros. Y ante ella, los políticos no reaccionaron más allá de convocar comisiones y más comisiones. Los periodistas ocultaban la realidad para vender periódicos. Los agitadores aprovecharían la situación para conseguir el poder por la puerta de atrás. Los burgueses se harían más ricos con mano de obra barata y los ciudadanos nativos serían desplazados al ser incapaces de creer en la patria y lucha, de tener familias y reproducirse. Raspail advertía que el catolicismo por venir, pero consideraba que, ante la cobardía, patria inculcada durante décadas, nadie podía oponerse al mismo. A las 0 horas se abrirán las fronteras, aunque a decir verdad estaban ya desatendidas desde varios días atrás. Ahora me repito lentamente para asimilarla por completo. Esta frase de un antiguo príncipe vivesco. La caída de Constantinopla es un infortunio personal que nos ha sobrevenido la semana pasada. Viajero prestigioso y novelista galardonado con su novela Moi, Antoine de Tournay, Ruy de Patagonie, pero extremista al final del camino, sobre todo por esa distopia recuperada del olvido que respondía a un universo católico tradicionalista en proceso de marginación, cuando no de extinción en la República Francesa, laica y centralista, y a unas etnias europeas bajo la amenaza ante este nuevo globalismo, como abordó en su texto Dussens en 2002 y en su artículo La patrie par la République. Segunda etapa. El cambio de la raza, sus vecinos asustados comenzaron a definir a su invasor, de origen africano y de religión musulmana, migrantes del pueblo radical y culturalmente incompatibles que desafiaban a la otrora y orgullosa y colonial viejo continente. Ya no eran exóticos asimilables recién llegados, sino mayoría extraña a la misma comunidad. Y ante esta idea, la extrema derecha post-fascista comenzó a reorganizarse y a crecer, especialmente en ese espacio vital donde emergería la teoría del gran reemplazo. El bloque flamenco en Bélgica finalmente ilegalizado y el Frente Nacional pronto sometido a un llamado cordón sanitario. En este contexto,
uno de los hijos de la Revolución del 68, ética y estéticamente, se convirtió en referente sorpresa, retomando la idea de la invasión migratoria en Occidente en clave etnicista. Activista homosexual, literato vanguardista y antiguo votante socialista, Renaud Camus publicó en 2012 su obra sobre el Gran Reemplazo, argumentando sobre la sustitución de la población europea occidental por contingentes poblacionales africanos y asiáticos, tanto material como espiritualmente. Una colonización cultural que acabaría tanto con los viejos valores tradicionales judio-cristianos como con los nuevos valores posmodernos más rompedores, tras la progresiva llegada de población que no se identificaba con sus primeros y que rechazaba frontalmente los segundos, especialmente los migrantes árabes musulmanes. Tesis que surgió, según su testimonio, tras ser marcado profundamente por la imagen de un activo grupo de mujeres con velo reunidas frente a una solitaria y vieja iglesia de piedra. Ya no solo estaba en peligro la tradición o la religión, ahora era la misma raza, la etnia, la cuestionada por el cambio demográfico. Casi extinta la vieja derecha monárquica, llegaba el turno a la nueva derecha francesa y europea occidental, que hablaba sin tapujos que los pueblos indoeuropeos se encontraban bajo peligro de extinción. En ese ambiente intelectual, en proceso de desarrollo tras el creciente impacto del Frente Nacional, con su paso a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas, un converso a la causa como Camus puso nombre a esta teoría que superaba viejas reminiscencias reactivas u otras teorías radicales minoritarias, como la actualización del plan Carnegie de Gerald Osnick. Camus usó para definir la teoría de su interpretación de una cita de Bertolt Brecht en Die Illusion, la cual venía a decir que cuando al gobierno no le gustaba a su gente, lo más sencillo para él mismo era cambiar esa gente, y lo estaban haciendo. Por ello, basó parte de su argumentación no solo en el viejo Raspail, sino también en otro autor al que dedicó su libro, Enoch Powell, filólogo, militar y político británico que había atisbado este porvenir en su famoso e impactante discurso Rivers of Blood en 1969, pronunciado en la Asamblea General del Centro Político Conservador de West Midlands. En él, manifestó su rechazo feroz a las crecientes tasas de inmigración en el país, originarias en el Commonwealth postcolonial, que cambiarían la identidad racial del Reino Unido y generarían problemas de convivencias inevitables. Camus coincidía plenamente con Powell no solo en su análisis, al igual que como el político británico sorprendió a propios y extraños por el denunciado extremismo de una idea que no casaba con su pasado vital e intelectual. Un poeta culto y extravagante de vida licenciosa hablaba abiertamente de que masas de ocupantes llegaban e iban a ser mayoría y que la raza estaba en peligro ante el proceso del reemplacismo global diseñado por las élites. Nadie esperaba esas ideas ni de Powell ni de Camus, pero allí estaban y ahora, en un libro considerado peligroso que hablaba casi del fin del hombre blanco. Porque en él, ya no como novela distópica, Camus argumentaba una teoría al respecto. Necesitados de mano de obra barata para mantener el sistema y de la población acrítica con su poder, evitando huelgas y revoluciones, las élites convencían a los nativos para tener menos hijos, abrían las puertas fronterizas de par en par y traían inmigrantes que, con sus altas tasas de natalidad, tendían a convertirse en mayoría cada vez más zonas amplias de la Francia metropolitana. Un proceso que conduciría a la sustitución de la población originaria y al final de la cual el país galo dejaría de ser una nación esencialmente europea. El gran reemplazo era claro, absolutamente claro. Para Camus volvió a insistir, el gran reemplazo es muy sencillo. Tienes un pueblo y en el lapso de una generación tienes a un pueblo distinto. Y sus consecuencias también serían muy fáciles de entender. La historia lo demostraba, y no tan lejos. Grandes colonizaciones acerca o fuera de las fronteras que acabaron o asimilaron a los pueblos nativos,
Grandes guerras mundiales que cambiaron la faz de muchos países, con ocupaciones en tierras africanas y asiáticas, y grandes movimientos demográficos que destruyeron, por intereses comunistas supuestamente superiores, a naciones enteras en la URSS o en Yugoslavia, y dejaron para la posteridad guerras intestinas y odios étnicos sin solución, darwinismo político, social e inevitable. Estigmatizado y rechazado por sus ideas, en 2013 se autopublicó el libro Le Changement del Peuple, donde ahondaba en su teoría del reemplazo como un cambio demográfico dirigido, impulsado por las élites de la globalización. Los maestros del comercio internacional y de la industria internacional habían diseñado este cambio como contracolonización y habían convertido al ciudadano francés en un peón deslocable, sin especificar nacionalidad, provocando que crecieran sin freno el número de halógenos sin raíces, extranjeros de origen no europeo, y que los descendientes de los constructores de la nación estén ahora en minoría. Camus quedó como una figura marginal y proscripta en el mundo mediático y académico de su tiempo, pero su idea quedó consciente o inconsciente en la mente de la generación, como un fantasma del que huir o como una realidad que evitar. Invasión y violencia, inseguridad y desintegración, amenaza y sustitución. Gruesas palabras que abonarían los debates más ásperos en la prensa y en las diatribas más feroces de las redes. De la batalla cultural pasaron del miedo al terror. La teoría de René Camus respondía a un contexto propicio cuando los vecinos de Nueva York vieron con pasmo el derrumbe de las icónicas Torres Gemelas, y muchos de ellos sintieron odio profundo frente a los responsables de los mismos, inmigrantes musulmanes devenidos en yihadistas, y cada vez más de estos vecinos entraban en pánico ante el que llegaba o ante el que había nacido aquí en el seno de una familia y comunidad islámica. A diferencia de inmigrantes anteriores, estos nuevos colectivos no les ponían a sus hijos nombres occidentales. Seguían usando su lengua a veces de forma vehicular, según vestidas sus mujeres o como en sus lugares de origen, e incluso venían camuflados muchos de ellos para destruir a Occidente. En este contexto, se comenzó a leer a Raspail. Diferentes autores advertían de esa invasión y Camus tuvo la oportunidad de definir el fenómeno y hacerse un nombre conocido y polémico. Aunque pocos se atrevieron a traducirlo, como pasó en España, y menos aún se atrevían a decir esas palabras malditas, el gran reemplazo. Pero el espíritu de esta idea y de la teoría que finalmente tuvo nombre iba calando progresivamente en ciertas tendencias de las nuevas redes sociales y en intelectuales a contracorriente bajo el escenario geohistórico compartido en diversas democracias liberales de lucha contra el terrorismo y de ascenso paulatino de posiciones nacionalistas o identitarias que hablaban sin complejos de la necesidad de protección frente a los invasores que les iban a sustituir no solo con sus familias, sino por las armas, como defendía la promotora de la idea de Eurabia, Gisèle Aurevilly, alias Betge. Ya no eran meros y marginales propagandistas de la antigua extrema derecha. Plumas reconocidas y de orígenes distintos se salieron del camino colaborando en la génesis de la batalla cultural global y posmoderna, centrada en numerosos países, en el tema migratorio. Recogían el eco de ese miedo, cuidando al cambio progresivo en sus barrios. Reflexionaban sobre el denunciado olvido de las élites y de sus problemas reales. Estudiaban las causas y consecuencias del terrorismo islámico y advertían sobre el peligro escondido en el fenómeno de la multiculturalidad. Y todo ello en la época divisoria decisiva gestada tras la crisis económica mundial del 2008 al 2012, donde se ponía de manifiesto para Alain Finkielkraut el fracaso paralelo del proyecto ilustrado tras el renacer de tribus e identidades a izquierda y derecha del espíritu político. También cambiaría como sustitución o como evolución de las personas o de los valores. El diagnóstico era compartido, aunque según entre las sombras de la conspiración y bajo las denuncias de extremismo. Pero Michael Houellebecq, entre la provocación y el ingenio, lo convertiría en viral.
Al final habría un presidente musulmán en una república islámica y un vecino convertido al Islam para poder sobrevivir. En su famosa y polémica novela La Sumisión, 2015, el mediático e irreverente escritor construía la definitiva distopia sobre el miedo de esos vecinos ante la llegada masiva de poblaciones inmigrantes impregnadas de una cultura tradicional, y que lo cambiarían todo entre nuestra decadencia y su fanatismo, como principio de una novela anterior, Plataforme, del 2001. Sumisión se convirtió, nada más, en un éxito en ventas, en tendencia en columnas periodísticas y comentarios en redes, en foco de debates, porque en dicha obra un pensador agnóstico y un libérrimo escritor de fama mundial proclamaban a través de su protagonista, Francois, que había que rendirse a la evidencia, llegada a un grado de descomposición repugnante. Europa occidental ya no estaba en condiciones de salvarse a sí misma, como no lo estuvo la Roma antigua en el siglo V de nuestra era. Los terroristas islámicos que provocaban el pánico, del atentado del 11 de septiembre a la matanza de Charlie Hebdo, no solo venían de afuera, muchos nacieron o fueron educados en las sociedades occidentales, y eso demostraba el fracaso y las consecuencias de las políticas de la multiculturalidad. El Islam, con sus valores y sus creencias, era incompatible con la democracia liberal, con los derechos humanos y con la coexistencia pacífica, porque sobre esta cultura se puso el énfasis. Sartori fue de los más elocuentes. Frente a políticos dementes e inútiles, el profesor hablaba contra ese fracaso, por generar guetos inaccesibles, por generar tribus enfrentadas, por cuestionar las identidades europeas contemporáneas, construidas entre la tradición y la modernidad. Y se demostraba palmariamente, a su juicio, ante la inexcusable relación entre la inmigración, multiculturalidad y terrorismo, en entornos cada vez más multiétnicos, los cuales superaban el concepto y la realidad de una ciudadanía común y compartida. Se transitaba del pluralismo integrador basado en la responsabilidad al comunitarismo disgregador centrado en el victimismo. Por ello, Sartori señalaba que la situación actual era de auténtico estado de guerra, lo que obligaba a tomar decisiones drásticas desde la asimilación, porque si no, a este ritmo, en unos 30 años, según calculan algunos estudios, los musulmanes serán la mayoría en Italia. Creo que lo que habría que hacer es abrir en los países de origen procedimientos que permitan a todas esas personas hacer la solicitud de refugiado correspondiente, lo que permitiría también que los que vengan a Europa lo hagan con la perspectiva de trabajo. A esa gente se les daría la residencia permanente, transmisible a sus hijos, pero no el derecho a voto. Los musulmanes en Europa no se quieren integrar, y si les dejáramos, impondrían en Europa la Sharia. En su casa, de puertas para adentro, que cada uno haga lo que quiera, que adopte los usos, costumbres y creencias que les dé la gana. Pero esa gente debe aceptar que los estados europeos donde viven no son musulmanes. Había que pasar a la acción con la palabra. La identidad aparecía en pleno debate y se tenían que defender. Para unos en sus raíces tradicionales. Así, Charles Weber es secretario nacional de la UMP y defensor de la Profamilia, la Manifestance, declaraba la necesidad imperiosa de preservar nuestra identidad como civilización. En el fondo, no podemos ser insensibles ante la gran sustitución teorizada por René Camus, según la cual la cultura occidental desaparece en favor de las culturas de origen de las poblaciones extranjeras. Y, para otros en sus valores más modernos, como Douglas Murray, quien escribía que se tenía que actuar ya ante las migraciones de personas con culturas antagónicas a la civilización occidental. Las frías y lluviosas calles de la ciudad septentrionales de Europa se vayan llenando de gentes vestidas con ropa propia de las colinas de Pakistán o de las arenas de Arabia. Y el visitante que hoy actúa y acuda a la basílica en donde se encuentra la tumba de Martel, tal vez llegue a sorprenderse al comprobar que allí, donde él triunfó, sus descendientes fracasaron. Lo que hoy
día llama la atención en el distrito parisino de Saint-Denis es ver un barrio que recuerda más al de una ciudad del norte de África que a una francesa. El mercado que se extiende a las puertas de la basílica se parece más a un zoco que a un mercado europeo. En las tiendas se venden todo tipo de jihadis y en los kioscos los grupos radicales te ofrecen folletos contra el Estado. Pero Murray se mostraba pesimista sobre el futuro del viejo continente. Europa se está suicidando, o, cuando menos, sus líderes han decidido que se suicide. El que los pueblos europeos escojan seguir adelante con tal decisión es, naturalmente, algo muy diferente. Hoy, muchos años después de la catástrofe descrita por Zweig, el árbol de Europa se ha perdido definitivamente. En la actualidad, Europa no tiene muchos deseos de rehacerse, de luchar por ella misma o incluso de discutir la importancia del papel que pueda desempeñar en el planeta. La situación era grave y lo iba a ser más. Y algunos no se escondían al hablar de la multiculturalidad no como problema civilizatorio o de seguridad, sino como causa clara directa de la sustitución. Fue el caso del periodista Eric Zemmour, convertido en uno de los máximos referentes de la defensa de esta teoría, clave en el desarrollo de su paradigma de suicidio de la Francia. Otro éxito de ventas y otro texto criticado por xenófobo, tampoco traducido al español, sobre la decadencia de su país y por ende de todo Occidente, comenzada tras el final político del general Charles de Gaulle. Sin su liderazgo, el país se llenó de patologías sociales como la inmigración masiva y descontrolada, que mostraba no solo como símbolo la pérdida de la nación. Se sustituía en los barrios franceses progresivamente a las familias tradicionales francesas por familias africanas, especialmente musulmanas, hostiles a la identidad secular y gala e incapaces de integrarse en la sociedad de acogida, a modo de revancha por el pasado colonial. Y esta inmigración cambiaría la cara de Francia de forma rotunda, debido a que la asimilación se está haciendo al revés, porque en poco tiempo serán los franceses los que tendrán que adaptarse al extranjero, dominante en espacio vital, ante la avalancha provocada por el equivocado y sacralizado reagrupamiento familiar. Así lo veía Zemmour en la Escuela Nacional, reflejo del impacto de esta y de todas las patologías sociales, porque la migración masiva ahondaba en la crisis del Liceo de Francia, que se volvió la escuela de nadie. La falta de calidad, ausencia de memorización, rechazo del esfuerzo, crisis de la idea común, desprecio de la autoridad y, sobre todo, la ideologización extrema y nivelación por abajo, perpetuado por las desigualdades sociales, para sostener el proyecto de la multiculturalidad como fuera. Así también lo contemplaba en el mismo registro civil, con nombres extranjeros para los hijos de migrantes. Un signo político, en todo caso militante. Mostraba el rechazo tácito de la asimilación que retrasa e impide la integración. Al apelar no a la herencia del país en el que comenzaban a vivir, sino a la del mundo cultural del que procedían sus padres. Y así lo veía finalmente en la política local. Dirigentes avergonzados por el pasado, arrodillados ante dogma de sus enemigos, rechazando sus pilares judeocristianos, atemorizados por el revanchismo de izquierdas e islamistas e incapaces por ello de integrar al migrante y a sus descendientes en el proyecto republicano. Estamos atrapados entre dos universalismos que aplastan a nuestras naciones, tradiciones, territorios, culturas y forma de vida. El universalismo del mercado y el universalismo islámico. El asalto al poder en muchos barrios obreros y populares. Los vecinos comenzaron a votar más allá de los partidos tradicionales. La idea estaba cuajando a la falta de nombre que le puso Camus. Francia había marcado el camino bajo la saga de Le Pen, pero a uno y otro lado del Atlántico, nuevos partidos nacionalistas, identitarios, soberanistas comenzaron a aparecer en el discurso público y entre las opciones electorales, muy lejos de pequeñas herencias extraparlamentarias y antisemitas, y en diferentes lugares como escisiones o evoluciones de formaciones liberal conservadoras.
Alemania, España, Hungría o Portugal, y todos ellos fueron situando a las migraciones masivas e ilegales, especialmente de origen musulmán, como uno de los ejes centrales de su propaganda o de su propaganda en su sentido u otro, o del control a la amenaza, presencia. Ya estaban en las papeletas, dejaban de ser opciones minoritarias quienes usaban incluso las palabras malditas de Camus, y el miedo a las migraciones parecían apoyar su lento pero constante crecimiento. Según un estudio demoscópico nacional de Harris Interactive, el 61% de los franceses se sentía preocupado por la idea de la consecuencia del llamado gran reemplazo. La pregunta era meridionalmente clara sobre ese aspecto. Alguna gente habla del gran reemplazo. La población de Europa, blanca y cristiana, está amenazada de extinción como resultado de la inmigración musulmana procedente del Magreb y del África Negra. ¿Crees que un fenómeno así nos va a suceder en Francia? Y la respuesta afirmativa fue mayoritaria, como podía ser lógico, entre los votantes del Frente Nacional, ya de Marine Le Pen, pero también lo fue entre los republicanos y los seguidores de Macron, casi un 44% entre los votantes socialistas de la encuesta. Resultados. Datos que podrían explicar un significativo avance. La sorpresiva victoria de Donald Trump en Estados Unidos, las reelecciones de Viktor Orbán en Hungría y en Polonia, el inesperado triunfo del Brexit en el Reino Unido y el importante crecimiento del Frente Nacional y la victoria de Giorgia Meloni en Italia. Aunque de este último hecho será mejor hablar de avance histórico como el primer gobernante del espectro de Europa Occidental. Datos que daban rédito. Junto a la lucha contra la eurocracia, la crítica a la Agenda 2030 o las controversias respecto a la ideología de género, el control o restricción de los flujos migratorios se convirtió en uno de los grandes temas del que hablar y del que polemizar con resultados en las urnas oportunidad. Las imágenes de columnas de refugiados cruzando Europa no solo generaron sentimientos solidarios. El miedo, el rechazo y la ira también se dieron en ciudadanos impactados por un fenómeno que volvía a ser denominado como invasión y reemplazo. La crisis de los refugiados en 2015, desatada tras la guerra de Siria y alentada por sus críticos por el gobierno alemán de Angela Merkel, dio el espaldarazo definitivo a estos movimientos y a la batalla cultural en la que participaban activamente. Salieron a la luz o alcanzaron mayor protagonismo portavoces y proyectos que situaban la inmigración masiva e ilegal como esencia de la lucha partidaria, y diferentes propuestas restrictivas de la misma o claramente nativistas alcanzaban eco en las redes sociales y en las contiendas electorales. En Europa se activaba el identitarismo europeo, con los supervivientes de la Nouvelle Droite de Alain Besnard y compañía y las identitaires franceses con el movimiento alemán Pégida, y en los Estados Unidos se amplificaba el discurso de la alt-right norteamericana con el entorno mediático de Steve Bannon y los Infowars, más allá de la vieja teoría supremacista de la caída de la gran raza de Madison Grant de 1916. Con la evolución de diferentes periodistas conservadores como Tucker Carlson y Laura Ingraham de la prominente Fox News, o con las mutaciones que darán lugar al moderno nacionalismo cristiano, de las iglesias evangélicas al sector político republicano, del portavoz Mike Johnson e incluso con ecos limitados pero llamativos a la vecina Canadá, con la bloguera Lauren Souter o la periodista Lindsay Shepard, aunque también aprovecharon el momento posturas extremistas o de grupos políticos de origen neonazi con puntual presencia parlamentaria, como en el caso griego o eslovaco, o acciones asesinas antiinmigratorias de individuos concretos, siguiendo la estela de las acciones del terrorista noruego Anders Breivik de 2011, o como los tiroteos en la mezquita de Christchurch en 2019, o en El Paso en 2019, en Buffalo en 2022 o en Jacksonville en 2023. Pero algunos de sus líderes nacionalistas no se mordían la lengua y los términos de invasión o sustitución aparecían en lenguajes y mensajes y mitines de significados.
El primero fue el lema de campaña del presidente Trump y sus acólitos republicanos en Estados Unidos, que clamaban antes y después de su victoria electoral en 2016 contra la llegada incontrolada de ilegales y violentos migrantes mexicanos, centroamericanos por la frontera sur, y prometían terminar de construir el muro protector de la misma, iniciado por el demócrata Bill Clinton. Y pese a la derrota de Trump en la reelección del 2020, se mantuvieron las obras frente a la presión contraria de la administración Biden en el estado de Texas bajo control republicano. El segundo fue la clave en diferentes análisis del primer ministro húngaro Viktor Orbán, pese a su origen liberal y anticomunista y a su repetido éxito electoral, el llamado verso suelto de la Unión Europea. Lo decía casi siempre meridianamente claro. No quería inmigrantes musulmanes, se negaba a la islamización de Europa, no aceptaba refugiados y apoyaba el aumento de la natalidad nacional y defendía legal y constitucionalmente la identidad étnica y cristiana de su país. Porque para Orbán, una fracción de políticos pro-inmigración dominantes en la Unión Europea estaban supervisando la sustitución de los cristianos blancos europeos con inmigrantes musulmanes importados. Y el ejemplo evidente de ese reemplazo se daba, a su juicio, en Alemania, con ingente cantidad de extranjeros llegando al país y reemplazando en barrios y pueblos a la población nativa de España. El partido Vox rompía sus acuerdos en los gobiernos regionales con el Partido Popular, al poner la defensa de la frontera, la expulsión inmediata de emigrantes delincuentes y al no aceptar de menores extranjeros como una de sus grandes prioridades. Su líder, Santiago Abascal, denunciaba en las Islas Canarias la existencia de una auténtica invasión migratoria, fundamentalmente de personas en edad militar, provocada por la mafia de traficantes de personas y aceptada sin freno por las instituciones europeas. El portavoz de la formación, Jorge Buxadé, proclamaba en la Red Europea de Política Migratoria y Control de Fronteras que, desde las instituciones multilaterales o gobiernos como el español, se sigue promoviendo la inmigración masiva y desordenada con la excusa de resolver el problema demográfico, apoyando un auténtico reemplazo generacional y poblacional en Europa, afectando a la seguridad y bienestar de las clases trabajadoras. Y la diputada Rocío de Mer criticaba el descontrol de la política de puertas abiertas del gobierno central ante esta invasión, siendo el progresismo en el poder el verdadero culpable de cada drama, de cada muerte, de cada vida truncada. Y en las fronteras en que existían mafias de tráfico de personas y que cada inmigrante explotado. Y en Alemania, Alternativa por Alemania, segunda formación del país en numerosas encuestas y con enorme influencia en las regiones del este, centraba el foco. Pesos pesados del partido usaban en general términos similares al reemplazo, ante la vigilancia de las instituciones alemanas contra el racismo y la discriminación. Se las relacionaba con los viejos grupos identitarios o con los nuevos de Pégida, se les sometía desde su nacimiento al cordón sanitario nacional y se denunciaba un plan secreto de dicho partido para expulsar a millones de extranjeros si llegaban al poder. Quinta etapa. Un debate abierto, en cambio, porque había un cambio que no debía asustar. No era reemplazo, sino multiculturalismo, inevitable, deseado, justo. No era invasión, sino convivencia, diversidad, mezcla, progreso. Se salvarían las personas que se aprenderían de otras culturas, se pediría perdón por el pasado colonial y se acabarían las identidades étnicas excluyentes en una nueva ciudadanía global capaz de superar diferentes conflictos. En este sentido lo defendía el corresponsal del diario Le Monde en Gran Bretaña, Ben Judá, y había que aceptarlo y comprenderlo. Europa está cambiando demográfica y culturalmente y étnicamente. Negar este hecho, en el que influyen la inmigración, el envejecimiento de la población y la economía de mano de obra barata, equivaldría a dejar el debate en manos de los partidarios de las teorías de la conspiración que imaginan que la sustitución de los nativos europeos está siendo orquestada por algún tipo de élite en la sombra, casi siempre los judíos. Quería ofrecer un antídoto contra esta conspiración, mostrando la realidad de esta transformación y la humanidad de los que están llegando.
Pero este cambio sí asustaba, y la historia de esta teoría continuaba construyéndose con episodios diferentes y términos complementarios entre el uso y el abuso. Tenía repercusión en las redes, movilizaba en las calles como sucedía por sorpresa en Irlanda, y daba réditos electorales tanto en su dimensión económico-social como en la étnico-cultural. Aumentaba la criminalidad, la inseguridad se extendía por las calles. Mohammad era el nombre más puesto en los recién nacidos en diversas zonas europeas. La activista y abogada holandesa Eva Bladinkerbrooks, en la Conferencia de Acción Política Conservadora de Budapest, dijo: si no empezamos a luchar seriamente por nuestro continente, por nuestra religión, por nuestra gente, por nuestros países, entonces esta época en que vivimos pasará a la historia como la época en que las naciones occidentales ya no tuvieron que ser invadidas por ejércitos hostiles para ser conquistadas. Esta época pasará a la historia como el periodo en el que el invasor fue invitado activamente por una de las élites corruptas y está no solo invitando al enemigo a entrar, sino que también hizo que la población pagara por ello. Y este cambio podía asustar más aún, como lógica reacción ciudadana o como simple estrategia de odio y desinformación. Elon Musk, desde su red social X, incidía en la veracidad de este fenómeno y de su significado político, en este caso estadounidense, una invasión con millones de migrantes ilegales para legalizarlos interesadamente y crear una mayoría permanente de un solo partido. Una interpretación similar a la expresada por Carlson en su tribuna digital. Sé que la izquierda y todos los guardianes en Twitter se ponen literalmente histéricos si usas el término reemplazo. Si sugieres que el Partido Demócrata está tratando de reemplazar al electorado actual y los votantes que ahora votan, con gente nueva, más obediente, votantes del tercer mundo, pero se ponen histéricos porque eso es lo que está pasando, digámoslo, es verdad. Frente a los medios que ignoran y los políticos que la rechazan, su espíritu seguía presente en Francia, cuna de la misma. Teoría maldita incluso en el mismo Frente Nacional, refundado por Rassemblement National. Frente a su padre fiel y creyente de la misma, Marine Le Pen comenzó a distanciarse de ella como una mera conspiración cuando el poder parecía al alcance de la mano. Pero en la misma Nación Gala, cuantitativamente, una encuesta de IFOP recogía que entre los 62% de los encuestados creía que la inmigración era la principal causa de inseguridad y el 50% creía que en la veracidad del gran reemplazo. El cambio demográfico en Europa es extremadamente dramático. Los pueblos históricos de ciertos municipios y regiones se están convirtiendo en una minoría. La mayoría de los franceses ahora no viven en los suburbios, pero más allá de los suburbios, ya que a menudo ya no son culturalmente reconocibles. Y Zemmour, justo antes de lanzar su propio proyecto político, Reconquista, insistía en la misma tesis. Creo que la angustia que sentí por el fin de Francia tal como era, la angustia del gran reemplazo, se ha convertido en el miedo global. El miedo a dejar de ser Francia y el miedo a ser al famoso gran reemplazo. Mucha gente está empezando a pensar que el Islam nos va a reemplazar. Se ha convertido en un sentimiento masivo, una masa de 70 a 80% de Francia. No solo estaba presente en Occidente, esta teoría o parte de su argumento se extendía por buena parte del planeta en términos de invasión, adaptándose a la realidad nacional y étnica del espacio geopolítico en cuestión. El miedo a la sustitución y a la supuesta inseguridad y violencia que conllevaba no solo se demostraba patrimonio de la Europa blanca, cristiana, indoeuropea próspera. En África, el presidente de Túnez, Kais Saied, alertaba de la peligrosidad presencia de numerosos subsaharianos en el país que podían cambiar la identidad nacional, y en Asia el presidente de Kirguistán hacía lo propio ante contingentes extranjeros procedentes de Afganistán. Esta idea crecía en desarrollo doctrinal y en impacto mediático, y la teoría le puso nombre y provocaba miedo pavoroso a sus oponentes y daba argumentos profundos a sus defensores, demostrando que la gran sustitución marcada y marcaría, como postulado o como espectro, una parte sustancial del debate político y social sobre el futuro de Occidente. And we are very happy that he has come back to Munich, and we are very much looking forward to his speech. Please welcome Vice President J.D. Vance.
thank you, and thanks to all the gathered delegates and luminaries and media professionals, and thanks especially to the hosts of the Munich Security Conference for being able to put on such an incredible event. We're, of course, thrilled to be here. We're happy to be here. And, you know, one of the things that I wanted to talk about today is, of course, our shared values. And, you know, it's great to be back in Germany. As you heard earlier, I was here last year as United States Senator. I saw Foreign Secretary David Lammy, and joked that both of us last year had different jobs than we have now. But now it's time for all of our countries, for all of us who have been fortunate enough to be given political power by our respective peoples, to use it wisely to improve their lives. And I want to say that, you know, I was fortunate in my time here to spend some time outside the walls of this conference over the last 24 hours. And I've been so impressed by the hospitality of the people, even as, of course, as they're reeling from yesterday's horrendous attack. And the first time I was ever in Munich was with my wife, actually, who's here with me today, on a personal trip. And I've always loved the city of Munich, and I've always loved its people. And I just want to say that we're very moved, and our thoughts and prayers are with Munich and everybody affected by the evil inflicted on this beautiful community. We're thinking about you, we're praying for you, and we will certainly be rooting for you in the days and weeks to come. Now, I hope that's not the last bit of applause that I get, but we gather at this conference, of course, to discuss security. And normally, we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country,
where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Koran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizens suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Misinformation like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China. Our own government encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to operate in the public square, agree or disagree. Now, we're at the point, of course, that the situation has gotten so bad that this December, Romania straight up canceled the results of a presidential election based on the flimsy suspicions of an intelligence agency and enormous pressure from its continental neighbors. Now, as I understand it, the argument was that Russian disinformation had infected the Romanian elections. But I'd ask my European friends to have some perspective. You can believe it's wrong for Russia to buy social media advertisements to influence your elections. We certainly do. You can condemn it on the world stage even. But if your democracy can be destroyed with a few $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. Now, the good news is that I happen to think your democracies are substantially less brittle than many people apparently fear. And I really do believe that allowing our citizens to speak their mind will make them stronger still. Which, of course, brings us back to Munich, where the organizers of this very conference
have banned lawmakers representing populist parties on both the left and the right from participating in these conversations. Now again, we don't have to agree with everything or anything that people say. But when people represent, when political leaders represent an important constituency, it is incumbent upon us to at least participate in dialogue with them. Now, to many of us on the other side of the Atlantic, it looks more and more like old entrenched interests hiding behind ugly Soviet-era words like misinformation and disinformation, who simply don't like the idea that somebody with an alternative viewpoint might express a different opinion or, God forbid, vote a different way or, even worse, win an election. Now, this is a security conference, and I'm sure you all came here prepared to talk about how exactly you intend to increase defense spending over the next few years in line with some new target. And that's great, because as President Trump has made abundantly clear, he believes that our European friends must play a bigger role in the future of this continent. We don't think, you hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger. But let me also ask you, how will you even begin to think through the kinds of budgeting questions if we don't know what it is that we're defending in the first place? I've heard a lot already in my conversations, and I've had many, many great conversations with many people gathered here in this room. I've heard a lot about what you need to defend yourselves from, and of course that's important. But what has seemed a little bit less clear to me, and certainly I think to many of the citizens of Europe, is what exactly it is that you're defending yourselves for. What is the positive vision that animates this shared security compact that we all believe is so important? And I believe deeply that there is no security if you are afraid of the voices, the opinions, and the conscience that guide your very own people. Europe faces many challenges, but the crisis this continent faces right now, the crisis I believe we all face together, is one of our own making. If you're running in fear of your own voters, there is nothing America can do for you. Nor, for that matter, is there anything that you can do for the American people who elected me and elected President Trump. You need democratic mandates to accomplish anything of value in the coming years. Have we learned nothing that thin mandates produce unstable results? But there is so much of value that can be accomplished with the kind of democratic mandate that I think will come from being more responsive to the voices of your citizens. If you're going to enjoy competitive economies, if you're going to enjoy affordable energy and secure supply chains, then you need mandates to govern, because you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail, whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. Nor can you win one by disregarding your basic electorate on questions like who gets to be a part of our shared society. And of all the pressing challenges that the nations represented here face, I believe there is nothing more urgent than mass migration. Today, almost 1 in 5 people living in this country moved here from abroad. That is, of course, an all-time high. It's a similar number, by the way, in the United States, also an all-time high. The number of immigrants who entered the EU from non-EU countries doubled between 2021 and 2022 alone, and of course it's gotten much higher since. And we know this situation, it didn't materialize in a vacuum. It's the result of a series of conscious decisions made by politicians all over the continent and others across the world over the span of a decade. We saw the horrors wrought by these decisions yesterday in this very city. And of course, I can't bring it up again without thinking about the terrible victims who had a beautiful winter day in Munich ruined. Our thoughts and prayers are with them and will remain with them. But why did this happen in the first place?
It's a terrible story, but it's one we've heard way too many times in Europe and unfortunately too many times in the United States as well. An asylum seeker, often a young man in his mid-20s, already known to police, rams a car into a crowd and shatters a community. How many times must we suffer these appalling setbacks before we change course and take our shared civilization in a new direction? No voter on this continent went to the ballot box to open the floodgates to millions of unvetted immigrants. But you know what they did vote for? In England, they voted for Brexit, and agree or disagree, they voted for it. And more all over Europe, they're voting for political leaders who promise to put an end to out-of-control migration. Now, I happen to agree with a lot of these concerns, but you don't have to agree with me. I just think that people care about their homes, they care about their dreams, they care about their safety and their capacity to provide for themselves and their children. And they're smart. I think this is one of the most important things I've learned in my brief time in politics. Contrary to what you might hear a couple mountains over in Davos, the citizens of all of our nations don't generally think of themselves as educated animals or as interchangeable cogs of a global economy. And it's hardly surprising that they don't want to be shuffled about or relentlessly ignored by their leaders. And it is the business of democracy to adjudicate these big questions at the ballot box. I believe that dismissing people, dismissing their concerns, or worse yet, shutting down media, shutting down elections, or shutting people out of the political process protects nothing. In fact, it is the most surefire way to destroy democracy. And speaking up and expressing opinions isn't election interference. Even when people express views outside your own country, and even when those people are very influential. And trust me, I say this with all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. But what no democracy, American, German, or European, will survive is telling millions of voters that their thoughts and concerns, their aspirations, their pleas for relief are invalid or unworthy of even being considered. Democracy rests on the sacred principle that the voice of the people matters. There's no room for firewalls. You either uphold the principle or you don't. Europeans, the people, have a voice. European leaders have a choice. And my strong belief is that we do not need to be afraid of the future. Embrace what your people tell you, even when it's surprising, even when you don't agree. And if you do so, you can face the future with certainty and with confidence, knowing that the nation stands behind each of you. And that, to me, is the great magic of democracy. It's not in these stone buildings or beautiful hotels. It's not even in the great institutions that we built together as a shared society. To believe in democracy is to understand that each of our citizens has wisdom and has a voice. And if we refuse to listen to that voice, even our most successful fights will secure very little. As Pope John Paul II, in my view, one of the most extraordinary champions of democracy on this continent or any other, once said, "Do not be afraid." We shouldn't be afraid of our people, even when they express views that disagree with their leadership. Thank you all. Good luck to all of you. God bless you.